Una vez más, bienvenidos a nuestra reunión virtual de cada miércoles. Vamos a tener un tiempo de gozo, de alegría en la alabanza y de intimidad con Dios en la adoración. Y preparamos nuestros corazones para recibir la poderosa palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Amada Iglesia, Casa del Padre, bienvenidos a esta semana. Una semana en la cual recordamos lo que hizo Jesús hace más de 2000 años en esa cruz. Dar su vida por ti y por mí, para pagar el precio. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos libres. Así que dile conmigo así: ¡Hey, hey! ¡Cristo! ¡Hey, hey! De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dile gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Estamos agradecidos. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor incomparable. Por eso te decimos, Señor, así: hey, hey, dile Cristo, Cristo, hey, hey. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Por eso te decimos gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dile gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Oh sí, Señor. Cristo, Cristo, sí, Señor. Cristo. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dile gracias, Señor. Gracias, te doy gracias por tu perdón,
que lo llena todo. Ese amor que nos perdonó. Pero Él no solo murió, Él no se quedó en esa tumba. La palabra de Dios dice que Cristo resucitó. Y esa misma resurrección que está en Él nos la dio a nosotros. Por eso antes estábamos muertos y ahora vivimos para Él. Por eso celebramos su victoria. Y yo quiero que le cantes conmigo ahí en las naciones, donde tú estés escuchándome, ahí en la conexión. Vamos a celebrar a Él. Vamos a decirle: celébrate a Él, celébrate a Él, porque Él venció, Él resucitó. Y si tú lo crees, cántalo fuerte. Dilo ahí, casa del Padre, con nosotros así. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, resucitó. Y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Sí, Señor, tú resucitaste. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Y celebramos que el victorioso vive en nosotros. El victorioso vive en ti, vive en mí. Nosotros decimos: celebra, victorioso. Celebra, celebra. Oh, nos gozamos en ti, Jesús. Celebra, victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra, victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Si tú lo crees, dilo ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Jesús está conmigo que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra, celebra, victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Oh Jesús, tú enviaste a tu Hijo. Dios envió a su Hijo Jesús para pagar el precio por tu conmigo. Quiero que cantes conmigo este himno que dice así. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré.
mañana, porque Él vive, ya no hay más temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Solo por ti, por haber dado tu vida por nosotros. Vale más la vida. Tú nos has tomado, Señor. Somos tuyos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No podré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y mientras suena la música, comienza a agradecerle. Agradecele a Él todo lo que hizo por ti y por mí. El precio que pagó para que tú y yo podamos entrar con libertad por su sangre, para que tú y yo no estemos más condenados, sino que seamos libres. Oh, cómo no adorarte, cómo decirle gracias Señor, gracias Dios por lo que seguirás haciendo, por lo que estás haciendo. Oh, por haber dado tu vida en esa cruz, por haber resucitado, por haber vencido a la muerte, por habernos dado la vida en abundante que hay en ti, por habernos dado libertad, libertad, salvación, por habernos hecho hijos de Dios. Te alabamos, te alabamos. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias. Gracias porque podemos recordar
tu muerte, pero también tu resurrección. Gracias por el amor que nos diste y nos das cada mañana, cada día. Toda la gloria solo sea a ti, solo a ti. Amén y amén. Gracias. Padre, te damos tantas gracias por llevarnos a tu misma presencia a través de cada una de estas canciones que hablan de ti, que te exaltan a ti y que nos llevan a adorarte y a exaltarte, preparando al mismo tiempo nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, oro que esta palabra, esta segunda parte de este mensaje, pueda retarnos, Señor, hacernos mover de nuestro lugar de comodidad, entender el tiempo que estamos viviendo para poder ser productivos, fructíferos, en un tiempo difícil que el mundo vive y que sentimos los pasos de tu venida. Muchas gracias, Señor. Damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Saludándolos con mucho amor, dándole gracias a Dios por tenerles conectados en esta tarde, por las demás personas que verán este video, esta prédica en diferentes tiempos, por todo lo que Él nos permite hacer y poder llegar a cada hogar y a cada vida. Gracias, como digo siempre, a todas estas hermosas naciones, México lindo, querido, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, España, saludándolos con todo amor, Estados Unidos, hemos tenido gente de Inglaterra, gente de Australia que también se ha conectado, Guatemala, Costa Rica. Bueno, no terminaríamos porque es un gozo, y para mi vida y para la vida de Susan, que tenemos este llamado a las naciones. Cada vez que vemos esos nombres, nuestros corazones realmente saltan de mucho gozo y alegría. Que Dios me los bendiga por ser tan fieles a esta casa y a escuchar su palabra. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10, quedamos en el versículo 8. Quedamos hablando de que el cielo nunca olvida respecto a la vida de un hombre maravilloso llamado Cornelio, que tuvo una influencia tan grande sobre su casa. Estamos hablando de su familia, estamos hablando de sus siervos, y estamos hablando de sus 100 soldados que estaban bajo su cargo, porque él era el que dirigía esa centuria, era un centurión romano, con hambre de Dios, del Dios de los judíos. Un hombre, como lo vimos en la conferencia pasada, en el mensaje pasado, un hombre lleno de devoción a Dios, piadoso, lleno del temor de Dios, transmitiendo ese temor de Dios a su casa, un hombre generoso, un hombre de oración continua, no de vez en cuando. Y qué hermoso, porque concluimos con el cielo respondiendo al clamor de este hombre llamado Cornelio, un hombre que tenía hambre de conocer a Dios, que vivía como cristiano sin ser cristiano, sin haber experimentado la salvación. Pero aquí vamos al otro lado de la historia, cuando Dios responde y Dios viene a Cornelio, pero no solo a Cornelio, sino que también viene a su casa. Vamos al personaje aquí central,
es Pedro en esta parte y obviamente también Cornelio, pero vamos a mirar más de cerca ahora en la segunda parte a Pedro, un hombre que tenía que ser removido porque también había entrado en comodidad. El evangelio había llenado a Jerusalén, había venido la persecución en el capítulo 8 y habían tenido que salir a una parte y a otra. Y ahora el Señor quiere recordarle lo de la llave. Recuerdan que hablamos de Mateo 16, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será atado, y todo lo que desatares será desatado, todo lo que abrieres será abierto, todo lo que cerrares. Él fue usado el día de Pentecostés, repita conmigo, Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre la primera iglesia, sobre los 120 en el aposento alto, los discípulos, los hombres y mujeres. Me encanta recordar que las mujeres estaban el día de Pentecostés y fueron también bautizadas y estuvieron los 10 días en comunión, en sanidad, en restauración, antes de que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro se le encomendó esa llave para abrir. Esa primera prédica trajo 3,000 convertidos, y de allí para adelante los discípulos, no la iglesia, no los creyentes. Hechos habla de discípulos. Crecieron los discípulos, se multiplicaron los discípulos a raíz de esa visitación del Espíritu el día de Pentecostés. Ahora, el apóstol Pablo fue el apóstol para los gentiles. El ministerio de Pablo fue entregado completamente para trabajar con los gentiles. Pero Pedro fue el instrumento usado para abrir esa hermosa puerta. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, esto se llama conexión divina, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa
por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, aquí quiero que ponga cuidado, ¿a quién se refieren estos tres? ¿De qué manera se refieren? Y cómo vuelven a resaltar la influencia de Cornelio sobre ellos. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, donde él estaba. Y aquí yo quiero que miremos cómo Dios realmente empieza a preparar este momento tan trascendental para los gentiles. Estoy hablando de usted y de mí. Nosotros somos esa parte de los gentiles, que gracias a Dios el evangelio nos llegó a nosotros también. Y aquí nosotros vemos en este capítulo 10 los dos hombres, Cornelio primero y ahora Pedro. Vemos también dos visiones, la visión que trajo Dios para Cornelio y ahora la visión que Dios está trayendo a Pedro. Vamos a ver dos misiones, la primera, la de Cornelio, envía a tu gente para traer a Pedro, y la misión que tendría Pedro respecto a la casa de Cornelio. Entonces vamos a ver varios puntos respecto a Pedro. Primero que todo, quiero hablar de que toda visión siempre comienza con oración. Cuando Dios quiere traer algo a nosotros, cuando Dios quiere darnos una nueva dirección, cuando Dios nos está entregando algo para hacer en el ministerio, en tu vida secular, de tu trabajo, en tu familia, toda visión, todo lo que Dios trae, la visión es el puente que te conecta con el propósito de Dios. Y siempre Dios va a hablar, siempre Dios va a traer esa visión. Cuando hablamos del ministerio de la casa del Padre, fue la visión que Dios trajo. Hace ya 45 años, cuando nosotros fuimos llamados por Dios con mi esposo para vivir en la ciudad de Bogotá, para vivir aquí, dejando nuestra isla, donde yo nací, crecí, donde nos casamos, donde tuve mis hijos, donde tuvimos nuestro matrimonio, donde no conocíamos al Señor, pero allí yo entregué mi vida a Cristo, en esa pequeña ciudad costera del Pacífico. Y Dios nos traslada a la ciudad de Bogotá, una ciudad tan grande, capital del departamento, centro de la nación, una ciudad donde yo nunca hubiera querido vivir, ni mi esposo tampoco. Y Dios nos trae, pero nos da una visión. Y la visión fue precisamente que cuando viniéramos, cuando Él nos trajera, por supuesto le dio un trabajo a mi esposo, nuestra casa se convertiría en un lugar donde muchas personas, cientos de personas, conocerían a Cristo. Y nosotros, mi esposo y yo, mi esposo todavía no se había entregado a Cristo, y mi esposo y yo fuimos realmente lo que mi suegra y su hermana, que ya habían conocido al Señor Jesucristo en la renovación carismática, oraron, intercedieron por 2 años por 4 cosas. Número 1, que Dios llegara a nuestros corazones, y Dios llegó a mi corazón en Tumaco. Número 2, que Dios nos trajera a vivir a Bogotá. Número 3, que nuestra casa se convirtiera en un grupo de oración. Ellos no alcanzaron a imaginar la trascendencia de esa oración. Y número 4,
Ellas dos oraron que Dios usara mi vida para predicar esta palabra. Todas sus 4 peticiones fueron respondidas. Y todo comenzó con oración y con una visión que Dios nos encomendó cuando apenas estábamos iniciando, no conocíamos mucho, todavía no estábamos congregados en la que es nuestra iglesia madre, estábamos en la renovación carismática, que fue una visitación del Espíritu a la iglesia tradicional. Toda visión comienza con oración y Pedro estaba orando, y luego hermoso cuando dice, y los cielos se abrieron. El cielo se abrió, porque la oración abre los cielos. Nada ocurrirá en nuestras vidas sin oración. Si no vivimos esa vida de comunión que hablé de Cornelio, en este tiempo donde Dios nos revela sus propósitos cuando estamos en conexión divina, nos da su dirección y nos ministra. Así es que, número 1, toda visión nace con oración. Número 2, una visión que viene a Pedro como preparación para el cumplimiento del gran propósito de Dios. Versículo 10 al versículo 16 dice, y tuvo hambre Pedro, y quiso comer, pero mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había toda clase de animales, cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Ahora Pedro creció en el judaísmo, cumpliendo los mandamientos de Dios. Estos eran animales inmundos que el judío no podía comer, y ahora en la visión, ese lienzo grande, cogido de las 4 puntas, con toda clase de animales, pero inmundos. Y la voz que le decía, mata y come. Ahora, me encanta esto, porque cuando él sube a orar, mira, dice, tuvo hambre. Dios le dio hambre, y dice, y mientras le preparaban, yo puedo imaginar, subió a orar y le dio tanta hambre que dijo, espérame Señor un momentico, voy a bajar a que me preparen algo para cuando termine de orar contigo, y dejó preparando algo, porque hombre con hambre es cosa seria, y volvió a la oración, y allí tiene la visión. Mata y come. No, Señor, yo no puedo comer lo que es inmundo, nunca lo he comido. Crecí respetando las leyes, cumpliendo las leyes, obedeciendo las leyes. No puedo hacer eso, no me lo pidas. La voz le dice, no, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces desciende la sábana con los animales. 3 veces. Y Pedro está quieto, no obedeció. El lienzo es recogido. Y entonces él comienza, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Quedó inquieto. Pero era una visión que Dios traía para preparar ese momento tan maravilloso, para romper los paradigmas mentales, para romper los paradigmas religiosos, para romper realmente el legalismo y para preparar el corazón de Pedro, precisamente sacándolo de su comodidad, para recordarle la gran comisión que no solo era para los judíos, la gran comisión que era para los gentiles. Y él está allí inquieto. Una visión muy detallada, supremamente detallada. Él se niega a eso, pero Dios estaba mostrándole. Número 3, el significado de la visión. Dios siempre que nos da algo, te aseguro que siempre nos va a decir de qué se trata.
porque Dios no nos va a dejar a nosotros en la ignorancia. Por eso es que cuando alguien dice, es que Dios me dio esta visión y y muchas veces son las visiones que Dios le ha dado a otra persona. Pero si Dios te ha llamado a comenzar algo, Él te dará la visión. Espera en Él, ora. El Señor te revelará todo lo que significa, el significado de esa visión, la respuesta. Él estaba preguntando, ¿qué significa todo esto? Y Dios estaba al mismo tiempo trayendo la respuesta, porque mientras él preguntaba, los 3 enviados por Cornelio ya estaban llegando a casa, ya habían golpeado. Y cuando alguien les abrió, aquí vive uno llamado Pedro. Sí, aquí vive. Y Pedro estaba preguntando, ¿qué es el significado de la visión? Y la puerta estaba siendo tocada. No es coincidencia, es diosidencia. Dios obra de manera perfecta, de manera asombrosa, de manera maravillosa. Y mientras él estaba allí, el Espíritu Santo viene a Pedro para guiarlo, para aclararle, para revelarle. Versículo 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, todavía estaba cuestionando, el Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan al mismo tiempo. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Wow! Dios mío, confirmándole. Entonces Pedro no tuvo más que hacer sino que descender a ellos. Versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Esa causa era realmente la confirmación de la visión. Para este momento se le fue el hambre a Pedro. Para este momento lo único que Pedro tenía era una sincronización, su pensamiento, su corazón con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios revelándole. Y aquí vemos el informe de los 3 hombres en el versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio en toda la nación. Acaba de tener una manifestación, un ángel vino a él. Allí le están contando. Y el ángel le dijo a Cornelio que nos enviara a tu casa para que tú fueras hasta Cesarea, a la casa de Cornelio, para que le hables lo que Dios te va a decir. Y aquí vemos a un Pedro que empieza ya casi a entender lo de la visión. Qué tremendo, ¿cierto? Qué hermoso la experiencia divina de Cornelio. Y ahora las barreras culturales, las barreras religiosas, las barreras nacionales comienzan a caer. Esto era fuerte en la vida de Pedro, créamelo, esto era fuerte. Y aquí comienza, porque el versículo 23 dice, ya era tarde. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y llevó a algunos hombres de Jope. ¿Por qué empiezan a caer? Porque obviamente no podían devolverse en el mismo momento, tenían que pasar la noche. Un judío jamás podía permitir que un gentil entrara en su casa. Recibirlo como huésped era considerarlo de su familia, y para los judíos, los gentiles, recuerde, eran aparte, eran tratados como perrillos, como gente que nada que ver. Y aquí comienza a romperse ese paradigma. Aquí comienzan a derribarse los muros, todo aquello que los separaba de su segunda misión, que era abrir la llave a los gentiles, y los deja en casa. Dios estaba recordándole a Pedro
que el evangelio era para toda lengua, era para toda tribu, era para toda nación, que para Dios no hay acepción de personas, que su sacrificio en la cruz fue para todo el mundo. De tal manera, Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos entrando al tiempo que conocemos como la Semana Santa, donde realmente todo es una religiosidad y por otro lado todo es una mundanalidad. Por lo menos años atrás había algo de respeto y de reverencia, hoy no. Hoy la costa atlántica, la costa pacífica se convierte en el bullicio de la salsa, del merengue, del trago, de la droga, de todo. Pero estamos entrando. Mañana hay un receso de trabajo y qué bueno que tomemos este tiempo para meditar en el mensaje que Pedro va a exponer delante de los gentiles, que fue nuestro mensaje, y que hoy que lo hemos recibido, tú y yo tenemos la ordenanza de transmitirlo a otros. Así es que entonces nosotros vemos primeramente que una visión realmente comienza con oración. Número 2, que una visión que Pedro recibe es preparatoria para el gran propósito de Dios. Número 3, el significado de esa visión, cómo llega realmente los tres, cómo el Espíritu Santo obra en la vida de Pedro, cómo los hombres le informan lo que ha sucedido con Cornelio y entonces Dios está recordándole a Pedro, es el tiempo de abrir la puerta del Evangelio para los gentiles. ¿Sabe? Cerca allí estaba Felipe. Cerca a Cesarea estaba Felipe. Hubiera sido fácil que Felipe, porque Felipe es el evangelista. Y hubiera sido fácil que Felipe hubiera venido, pero cuando Dios llama a alguien, Dios cumple su propósito con esa persona, y como dice el Salmo, Dios cumplirá su propósito en mí, aunque nos resistamos, aunque estemos cómodos, aunque Dios tenga que removernos el nido para que podamos cumplir el propósito de Dios. Y número 4, vemos el cumplimiento de esta visión. Qué hermoso, ¿cierto? Voy a leer versículo 24 al versículo 33. Y dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Su corazón saltaba. Él sabía que Dios estaba trayendo esa respuesta a su clamor. Te quiero conocer más. Te amo, Señor. Te temo. Sé que hay algo más. Y ahora está por venir esa gran y maravillosa respuesta. Y esto es lo hermoso, el cumplimiento de la visión. Cuando Pedro llega, Pedro encuentra una casa, la casa de Cornelio, como jamás se lo imaginó, llena de gente. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¡Qué tremendo esto! Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Y Pedro dice algo muy bonito, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Todavía Cornelio no conocía al Dios verdadero, a Jesucristo, la salvación no la había conocido. Por eso también vemos esa humildad de ese gran
centurión, lleno de glorias y honores, ahora tirándose al piso para adorar a Pedro, y Pedro tiene que empezarle a decir, no, a mí no, yo soy hombre como tú, es a Dios solamente, al Dios que he venido a darte precisamente a conocer. Versículo 26, mas Pedro lo levantó diciendo, yo también soy hombre, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio había invitado a todos. Esto nos habla a nosotros. Las cosas no son solo para nosotros. Lo que Dios nos da, nos bendice, nos edifica, nos llena, pero es para compartirlo con otros. ¡Qué vida esta de Cornelio! Había llenado la casa, no había un lugar. Y esto me hace recordar Casa del Padre, que se inició en nuestra casa. Duramos muchísimos años, casi 38 años en nuestra casa. ¿Sabe qué teníamos que hacer los martes? Desbaratar sala, comedor, garaje, todo, meter los muebles arriba para que el miércoles la gente llegara, llenar de sillas, la escalera estaba llena, la sala estaba llena, el comedor estaba lleno, la cocina estaba llena, el garaje estaba lleno. Había que tocar las guitarras así, porque así le sacabas el ojo al que estaba al lado. Si la unción venía, nadie podía ir al suelo, porque ¿sabes qué? No había dónde, pero la gloria de Dios estaba en ese lugar todos los miércoles. Aquí él encontró que muchos se habían reunido, y aquí es entonces cuando vemos al mensajero, en este punto, el cumplimiento de la visión. Un mensajero, déjeme decirle, que a pesar de todo lo que había visto, la visión, preguntando qué es lo que significa, el Espíritu Santo diciendo, te van a venir 3 hombres y vas a esto y esto y esto, y vas a bajar porque ellos son enviados de Dios. Y todavía vemos a un mensajero con prejuicios, versículos 28 y 29. Estos mismos prejuicios los podemos tener nosotros hoy en día. Por eso el evangelio no corre como debe correr. Por eso, porque tenemos tantos prejuicios. Y él se para frente a toda esa gente y dice esto, mire, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está recordando el lienzo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ay, Pedro, por favor. Un mensajero que todavía estaba lleno de prejuicios. ¡Qué duro fue! ¡Qué despreciativo fue! ¡Qué discriminatoria! Su introducción fue durísimo. ¿Qué diferencia encontramos con el apóstol a los gentiles? Cuando tú vas a Hechos capítulo 17, el versículo 22 y 23. Pablo llega a Atenas, la ciudad de la diosa Diana, y dice que al recorrer las calles y al recorrer la ciudad estaba toda dedicada a la idolatría, a todo el ocultismo. Su corazón estaba triste. Luego dice que los atenienses de la única cosa que se interesaban era en recibir algo nuevo. Y cuando lo oyeron predicar, corrió la fama, llegó un predicador de nuevos dioses y lo invitaron al Areópago. ¡Qué diferencia! A Pedro. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, llega al Areópago, lleno de dioses falsos, lleno de dioses de la mitología griega, porque los romanos conquistaron políticamente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente, religiosamente, mitológicamente a los romanos. Así es que allí, en Atenas, el Areópago estaba lleno de ídolos, de dioses, con el nombre, cada nicho que había en la pared tenía el nombre de cada dios. Pero qué sabiduría, qué amor, qué misericordia de Pablo, cuando él entra
¿Cómo va a empezar su mensaje, Pablo? Esto me encanta, porque el versículo 22 y 23 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Y tú qué crees? Esos hombres dijeron: sí, Pedro, somos muy religiosos. Y entonces él da la explicación: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A este Dios que no tiene imagen allí, solo el título: al Dios no conocido, porque ellos pensaban: si llega otro Dios y dice: voy a castigarlos porque no me están adorando aquí, le decimos: ahí está tu nicho. No te conocíamos, pero ahí está tu nicho. Y Pablo usa eso para llegar al corazón de los atenienses: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese es el que yo vengo a presentarles. Y comienza su discurso. ¿Qué diferencia, Dios mío, de Pedro? Todavía tenía prejuicios en su mente y en su corazón. ¡Qué nobleza de Cornelio y de la gente! No les importó cómo los trató Pedro. Y luego viene el mensaje de Pedro. Cuando Pedro les dice allí: yo fui llamado y aquí estoy, y no sé por qué causa me habéis hecho venir. Pedro, todavía como dicen en México, ¿no te había caído el 20? Y entonces habla Cornelio. Y Cornelio expresa en el versículo 30, dice: hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír de parte de Dios todo lo que Él te ha mandado a decir. ¡Wow! ¡Qué nobleza! ¡Qué hambre de Dios! Y es allí donde viene el mensaje de Pedro. Este mensaje que necesitamos recordar en este tiempo que llamamos Semana Santa. Es el mensaje del Evangelio para todo el mundo. Usted y yo ya lo hemos conocido. Pero hay muchos de tu familia, muchos de tus amigos, muchos de tus vecinos, muchos de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de colegio, de universidad, que todavía no lo han conocido. Y él comienza a predicar, ahora sí. Se levanta y abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí empieza a presentar al Señor Jesucristo. Y vosotros sabéis, porque la noticia fue por todas partes, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Todos conocían a Juan y se había oído de Jesús. Verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, y a quien mataron colgándole
en un madero. Aquí está presentándose el mensaje del Evangelio. Primero les habla del ministerio, de la unción del Mesías, del precursor del Mesías. Y luego les presenta la crucifixión y cómo los judíos llevaron a la cruz al Mesías. Este fue el mensaje que tú encuentras en el libro de los Hechos. Un mensaje cristocéntrico, el mensaje de cada discípulo, el mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, el mensaje de los evangelistas, el mensaje de Felipe, el mensaje de Esteban, el mensaje de Pablo, de Bernabé, de todo. Fue cristocéntrico, el mensaje que llevaba la cruz. Presentaban la cruz, pero presentaban también la resurrección, porque sin la resurrección la cruz no tenía valor. Y dice el versículo 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y aquí, en este mensaje que está predicando Pedro, habla de la unción para el ministerio, habla de la cruz, de la crucifixión, habla de la resurrección, habla de que ellos fueron testigos, de que durante esos 40 días Él estuvo con ellos, Él comió con ellos, Él estuvo dándoles las últimas indicaciones. Y termina Pedro diciendo, y él nos encomendó la gran comisión. Oh Pedro, por fin se te derribaron las barreras. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Él comienza hablándoles de lo que fue su ministerio durante los 3 años, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Él sigue hablándoles de la cruz. Oh, qué tiempo para recordar una vez más la cruz. Esa cruz donde Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras maldiciones. En esa cruz donde Él derramó hasta su última gota de sangre, esa sangre que nos limpia hasta el día de hoy, vigente hasta el día de hoy. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero predicó su resurrección, resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería tu fe y sería mi fe. Y les predicó acerca del mandato de la gran comisión. ¿Quieres saber algo? Esa gran comisión que Cornelio, sin todavía ser creyente, ya estaba anunciando, reuniendo gente, hablándole a la gente, usando su casa para que el evangelio fuera predicado. Habló de los profetas en su mensaje. Y entonces, aquí termina esto de una manera gloriosa, hermosa. El punto número 5, viene el Pentecostés entre los gentiles. ¿Cómo comienza la iglesia del Señor? ¿Cómo comenzó la primera iglesia? Con un Pentecostés, Hechos capítulo 2. ¿Cómo se abre la puerta a los gentiles? Con un Pentecostés. Pedro, no tienes que seguir predicando, dice el Señor. Pedro, ya cállate. Ahora quiero que entiendas que ellos son tan dignos y tan merecedores de la salvación como lo has sido tú, como lo han sido los judíos. Es el tiempo para los gentiles. Y mire lo que pasa aquí. Qué maravilloso. Los muros caen ahora, en este momento, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban
a Dios. Oh, Dios tiene maravillosas maneras de sellar sus propósitos. Toda esta gente fue llena del Espíritu Santo. Pedro no pudo seguir hablando. ¿Ya qué vas a hablar, Pedro? Ahora te voy a mostrar que el Espíritu que vino sobre ti y sobre mi iglesia también viene sobre ellos, porque ellos son parte de la iglesia. Ellos son la iglesia. Saben, amados, los muros tienen que caer. Las acepciones de personas tienen que caer. Las enemistades tienen que terminar, tienen que ser abolidas. Los resentimientos, los rencores, las amarguras tienen que derribarse para que otros puedan conocer el amor de nuestro Cristo. Porque la puerta de la iglesia tiene que estar abierta para todos. Para todos. Hoy se habla y se manipula. Saben que estamos ya próximos a las elecciones. Dios mío, hoy se manipula y usan todo para ir en contra de otros candidatos. El racismo. ¿Qué racismo? Tremendo. En Cristo no hay hombre ni mujer, no hay niño ni joven, no hay indígena. No hay nacido en ciudad, no hay negro, no hay blanco, no hay indio, no hay mestizo. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Necesitamos derribar todo. Estaba leyendo una autobiografía de Gandhi. Alguien preguntó por qué Gandhi no fue cristiano. Gandhi, como todos saben, fue un gran pacifista. Liberó a la India de muchas cosas. ¿Y por qué no fue cristiano Gandhi? Alguien dijo que estuvo tan cerca de ser cristiano. Déjeme leer esto de su autobiografía. Dice, él permaneció hindú hasta el final de sus días. Alababa a Cristo como una de las encarnaciones de Dios, no como la única. Nunca dio el paso final para hacerse cristiano. En su autobiografía que se publicó en la India, él dice que en sus días de estudiante, póngale cuidado, se impresionó mucho al leer los evangelios y le tocó tanto la lectura de los 4 evangelios que pensó en hacerse cristiano y bautizarse. Pensó que en el cristianismo estaba la solución para los problemas raciales y los problemas de las castas que afectaban a la India y por los cuales él luchaba. Esas castas que siguen afectando hasta el día de hoy en África y en la India, en la parte sur. Un domingo por la mañana Gandhi decidió ir a una iglesia. Visitar una iglesia cristiana. Los 4 evangelios habían penetrado tanto en su corazón. Tenía el propósito después del servicio de hablar con el pastor al terminar el culto. Cuando Gandhi entró en la iglesia, la comisión de recepción de los que recibían a la gente se negó a proporcionarle un asiento y le sugirieron que fuera a la iglesia de los negros que quedaba cerca. Gandhi se alejó del templo para no volver jamás. Y él dijo, si los cristianos tienen diferencia de clase, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. El cielo no hace diferencia. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, la Nueva Traducción Viviente nos presenta el cántico en el cielo. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos, de abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios
de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El Evangelio no hace acepción de personas, es para todos. Y es el tiempo de anunciarlo. Es el tiempo. La venida del Señor está más cerca que nunca. No podemos callar. No podemos dejar de decir a otros lo que hemos conocido. Este capítulo 10 del libro de los Hechos tiene tanta riqueza. Está tan vigente para nosotros hoy, porque todavía dentro de la iglesia me extraña cuando alguien dice la iglesia tal, que es la iglesia de los profesionales. La iglesia cual, que es la iglesia de los de estrato 5 y 6. Yo digo, ¿sabes? En Cristo no hay estratos. Como me han oído decir siempre, a los pies de la cruz, el mundo no es redondo porque estaríamos unos aquí, otros acá, otros. Es plano. Todos estamos al mismo nivel. Y lo que el Señor está llamándonos a hacer es que no podemos quedarnos callados. Este mensaje tiene que ser transmitido a tiempo, como dijo Pablo, y a destiempo, en todo momento, en el taxi, en el Transmilenio, en tu carro, en el almacén, en el mercado, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en el avión. No he viajado por más de 2 años. Este año tengo algunos viajes. A causa de la pandemia no, pero cada avión se convertía en un lugar para transmitir a otros, para llevar a otros a los pies de la cruz. El día viernes, mi esposo estuvo malito y tocó pedir médico a casa. A las 5:15 de la tarde llegó la doctora y entró a mi casa. Una doctora joven, muy querida. Subimos a la habitación y desde que ella entró a casa se quedó en la sala y dijo, ¿qué casa tan hermosa tiene? Desde la sala tú puedes ver mi jardín, entonces eso le da más realce. Siguió subiendo y dijo, muy linda tu casa. Y agregó algo, y se siente mucha paz. Y yo ya estaba orando, ¿cómo le comparto? ¿Cierto? Porque no pierdo oportunidad. ¿Cómo le comparto? Las visitas a casa son rápidas. Ella fue muy especial, lo atendió, le ordenó los exámenes y le ordenó la medicina y más o menos ya sabíamos de qué se trataba. Y sale de la habitación, bajamos a la sala y vuelve a decir, hay mucha paz aquí. Y yo dije, ahora es mi tiempo. Y le dije, te puedo dar la fórmula de cómo tener esta paz. Dijo, ¿verdad? Le dije, ¿quieres tomar un café o algo? Ellos no tienen mucho tiempo, pero creo que era su última consulta. Me dijo, sí, pero algo más bien frío. Entonces fui y le preparé y le traje unas galletitas y le dije, ¿tienes tiempo para sentarte? Sí. Y comenzamos a hablar. Y comenzamos. ¿Sabes cuánto duramos? 40 minutos. Ella fue para ver mi hombre, pero ella salió con mi gran hombre en su corazón. Con mi Jesús. Ella recibió al Señor. Ella me contó acerca de su matrimonio. Yo le hablé de los 55 años de casado, de haber conocido al Señor, de todo, de mi trabajo, de todo. Ella estaba tan tocada.
A la final me dijo, ¿puedo tener su teléfono? Le dije, claro que sí, y a la vez también quiero tener el tuyo. Me dijo, he pasado el final del día de una manera maravillosa. Lástima que no tenía una Biblia en casa para habérsela dado, pero se la prometí para entregársela. Me dijo, ¿y puedo llamarte cuando te necesite? Cuando me necesites estaré dispuesta. Cuando ella se fue, a la media hora ella me envió un mensaje. Dijo, ¿cómo disfruté de tu conversación y de todo lo que me hablaste acerca de Dios? Puedo sentir el amor de Dios a través de tu vida. Este es el mensaje. No se necesita tanta preparación, se necesita contarle a otros lo que Jesús ha hecho contigo. Que el Señor nos ayude y que sean estos días de recordar la cruz, la resurrección y la gran comisión. Padre, gracias te damos. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Gracias, Señor, por mostrarnos que los muros se tienen que derribar, que las barreras tienen que caer, que tú no haces acepción de personas y que cada persona que te ha conocido, Señor, es tan capaz por tu Espíritu de poder llevar a otros a tus pies. Ayúdanos a despertar, a salir de la comodidad. Ayúdanos a derribar, Señor, los prejuicios sociales, raciales, religiosos. Ayúdanos a derribar los resentimientos, los odios y los rencores, porque tu venida está cerca y necesitamos ser portadores de buenas nuevas. Dios te bendiga. Les amo muchísimo.